Una de las cosas que me cambió la perspectiva de cómo ver la vida fue el entenderme como parte del universo. Entender que no solo estoy conectada, sino que también soy parte de él y soy él. Siento que en algún punto el ser humano se disoció de la naturaleza. Nos olvidamos completamente no solo que estamos insertos en ella, sino que somos seres que están vivos y seres que se rigen por las mismas leyes que se rige la naturaleza. Por ejemplo, sabemos que la luna afecta a las mareas. Eso es así. Sabemos que los ciclos del sol afectan la tierra, la fertilidad, el crecimiento de las plantas, el comportamiento de los animales está regido íntimamente por las estaciones, la migración, etc. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta, algo que es sumamente obvio al decirlo, que somos seres vivos habitando un planeta Tierra, y empecé a entender que estamos no solo insertos en la naturaleza, sino que somos seres que están vivos en ella. Somos la naturaleza misma. Estamos regidos por las mismas leyes, por las mismas energías, por la misma fuerza. Y empecé a darme cuenta de cómo me afectaba esto a mí y si es que esto se podía estudiar. Empecé a darme cuenta que la información siempre ha estado, solo que en algún momento la ciencia se disoció de la naturaleza y de la espiritualidad, como si lo que dice la religión es una cosa y lo que dice la ciencia es otra. Al final ambas hablan de lo mismo y ambas están hablando de que somos seres energéticos y que existen cadenas de alimentación, cadenas de energía. Cuando me como una manzana, no solo me estoy comiendo esto que es sólido, sino que después adentro de mi cuerpo se va a transformar y adentro de mi cuerpo se va a transformar en energía. Entonces, entendernos como seres energéticos, como la naturaleza misma, regidas por las leyes que rigen la naturaleza, generó un cambio completo, en realidad, en la perspectiva que tenía de la vida y de mí. Empecé a darme cuenta de cómo podía utilizar esta energía disponible y a darme cuenta de que si bien vivo en un mundo que se ve aparentemente sólido, mis sentidos solo ven el 1% y el otro 99% es energía. Ahí empieza a cambiar todo, porque empecé a entender que, como bien dice el Tantra, nosotros estamos relacionados con todo lo que nos toca. Estamos relacionados con los alimentos, con las personas, con los vínculos que vamos generando. Nos relacionamos con nuestro trabajo, nos relacionamos con la comida. Y empezar a entender las relaciones de una manera distinta, de una manera donde hay un intercambio energético y no desde la posesión. Siento que nos enseñan mucho a relacionarnos de una manera de tener. Yo tengo un amigo, yo tengo una manzana, yo tengo una pareja, yo tengo una casa. Siempre es de posesión. Pero cuando empezamos a ver el mundo desde un punto de vista energético, tú no posees nada, pero sí te vinculas. Entonces sí existe un intercambio energético entre tu ser y ya sea un objeto o una persona o un animal, otro ser. Este intercambio energético va a ser bidireccional. Entonces yo me nutro de una relación, por ejemplo. Y ahí empiezo a entender el que me genera, por ejemplo, estar con ciertas personas, que a veces esté conversando con alguien y después me sienta muy cansada. Bueno, ¿qué tipo de información fue la que yo recibí? No se trata solo de la información que yo entrego, sino que también estoy recibiendo.
Ahora, hay cierto tipo de vínculos que sacan una versión de nosotros mucho mejor, en donde nosotros al entregar, nos entregamos de una manera mucho más abierta y mucho más sensible, mucho más conectada. Y obviamente ese tipo de vínculos nos están nutriendo a nosotros. Al momento de que estamos dando esto hacia un otro, nos estamos dando a nosotros nuestra mejor versión. Entonces empieza a ser muy relevante el cómo me vinculo, el con quién me vinculo, el qué estoy recibiendo de este tipo de interacciones. Por ejemplo, si ahora esto lo llevo a la comida, no va a ser lo mismo tener un plato de comida que esté absolutamente procesado y en realidad que si yo veo no solo no me está entregando muchos nutrientes, sino que incluso leyendo la etiqueta me doy cuenta que hay un montón de cosas que ni siquiera conozco. Si yo le pudiera poner un color a este plato que va a ser el con el que me voy a alimentar, ¿qué tipo de color le pondría? Ese tipo de sensaciones no las va a poner la mente. Algo adentro te va a decir como, bueno, esa comida entonces te da una información. Y va a ser totalmente distinta a la información que te va a entregar una fruta, un alimento vivo. Y va más allá de ser vegano, de ser carnívoro. No va por ahí, va por el tipo de información que te entrega. Y esa información tu cuerpo la va a procesar. Hay alimentos que de por sí en nuestro cuerpo físico nosotros los sentimos más pesados, que nos van cayendo mal. Entonces, el empezar a percatarte qué te genera esto adentro de tu cuerpo, este vínculo que tengo con la comida, o por ejemplo el vínculo emocional, me pasa alguna emoción, no la quiero sentir y entonces voy y me atasco de comida, o qué tipo de alimentos son los que escojo. Eso está hablando de ti. Entonces, al final, las relaciones que vamos cultivando afuera están hablando de nosotros en todo momento. Si tú quieres saber cómo estás tú, bueno, empieza a mirar qué has construido afuera tuyo. Y a veces es súper fuerte, igual que nos digan que nosotros construimos eso de afuera. Porque hay ciertas situaciones que nosotros no queremos vivir y no queremos experimentar. Entonces, ¿cómo yo voy a haber creado una situación de violencia o cómo yo voy a haber creado una situación de infelicidad? El tema es cómo te estás vinculando tú contigo, porque eso que está afuera es una representación tuya. Tú en algún punto coincidiste con eso energéticamente, vibraste en esa sintonía y eso que está afuera, ese presente, ha sido creado por ti en un pasado y ahora entonces es la representación. El empezar a hacerse consciente de eso cambia totalmente el paradigma para mí de la vida, porque empiezo a entender entonces que si yo creé eso que está afuera, yo también puedo crear otra realidad y puedo crear otra cosa y me empiezo a alinear un poco más conmigo, con quien yo soy. Empiezo a salir del papel de víctima y empiezo a sentirme que soy la creadora de esas situaciones y de esos relacionamientos que están afuera mío. Me empiezo a preguntar qué tipo de vínculos son los que quiero generar afuera. Y me empiezo a dar eso a mí, porque al final, si yo me empiezo a cultivar, si yo me empiezo a querer, si empiezo a escoger mejores cosas que me nutran, empiezo a mover mi cuerpo físico, hacer ejercicio, me doy un tiempo para conectar conmigo, para respirar, para meditar. Inevitablemente el vínculo que voy a tener afuera va a ir mejorando o va a ir mutando, porque también puede ser que hayan cierto tipo de personas que no estén en la misma sintonía que tú, y eso también está perfecto. El tema es empezar a alinearte contigo y darte cuenta que si tú estás bien centrado en ti, todo lo externo empieza a cambiar. Y empieza a cambiar y empieza a ser más coherente con quien tú eres. Entonces, muchas veces tratamos de cambiar afuera las cosas, que el otro cambie, que el otro me trate de cierta manera. Quiero cambiar incluso las dietas afuera, como me privo de alimentos, pero no entiendo que todo eso que está afuera nace primero en mí. Entonces, si voy más profundo, debería estar analizando el por qué estoy haciendo ese tipo de elecciones. Entender que eso que está ahí no es casual.
y que así como yo lo creé, yo también lo puedo cambiar. Yo puedo decidir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero construir, centrado adentro, en mí, en mi ser. Entendiendo la vida como energía, empiezo a cambiar el entorno, pero no cambiándolo afuera, sino que cambiándolo adentro.